Y Señor, tú sabes cómo nos encontramos cada uno de nosotros. Tú conoces nuestra necesidad. Señor, yo te pido que nos ayudes a poner nuestros ojos en ti. Que Cristo sea el centro, porque de ahí sale todo lo demás. Si necesitamos sabiduría, dirección, si necesitamos ánimo, si estamos arrepentidos y necesitados de perdón, si estamos necesitados de misericordia, lo que sea nuestra necesidad. Y Señor, y si venimos medios flat, también, Señor, pidiendo que te vuelves a dar a conocer entre nosotros, que tú eres el Dios todopoderoso, tú eres el Dios bueno, tú eres el Dios que tiene todo lo que necesitamos. Y queremos venir y rendirte el honor que tú mereces. Entonces estamos aquí. Queremos glorificar a Jesucristo y en su nombre oramos. Alzaré mis ojos y alzaré mis ojos al que hizo todo. Mide el mar en el hueco de su mano, aquí arrodillado junto con la creación. Todo lo que respira quiero dar mi voz y levantar el nombre sobre todo nombre, Jesús. Y además ajusto mi silla. Ok, vamos. Estoy aquí, mi banda virtual. ¿Qué pasó? Mis voces. Y vamos, alzaré. Y alzaré mis ojos al que hizo todo. Él mide el mar en el hueco de su mano. Aquí arrodillado junto con la creación. Todo lo que respira quiero dar mi voz y levantar el nombre sobre todo nombre, Jesús, y dar honor al nombre sobre todo nombre, permanece para siempre, Jesús. Vamos a entrar y ir diciendo algunos de esos nombres. Quizá el nombre con que más te identificas en este momento. El Dios Todopoderoso. Es mi roca.
puse en Facebook alguien que me recomiendan algunas canciones de alabanza. Es cansado estar escuchando todo y yo dije, pues mejor el camino fácil, ¿no? Así, si hay una canción que a ti te ministra, pues compártemelo, ¿no? Y una amiga querida puso esta canción, la de Aquí estás. Estoy muy agradecida. Es una mujer de Dios, es una esposa de pastor y nos volvimos a encontrar ahora apenas en una conferencia de pastores. Han pasado muchas cosas. La vi quebrantada, pero aferrada al Señor. Entonces, cantando esta canción, pienso en ella. Y ahorita yo quisiera orar por ella. En Calvary Chapel, El Paso, Texas, 2 de los pastores estaban batallando por su vida, COVID, y hoy en la mañana uno de ellos murió. Y el otro que está colgado por un hilo es esposo de esta amiga. Y tú y yo sabemos, para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Y para la persona para este pastor, el otro pastor James, que ya está con el Señor, o sea, él no quiere regresar, ¿no? Y somos quienes nos quedamos, ¿no? Quienes son los afectados. Yo sé que mi amiga está, Señor, Él está en sus manos, pero como esta canción estuvo en mi corazón para cantar hoy, esto de milagroso abres camino, pues quiero cantarlo. Y cada uno de nosotros podemos tener una situación donde necesitamos un milagro, ¿no? Necesitamos algo que pues, no sé cómo. Y así está mi amiga Bárbara. Y, Señor, yo quiero poner delante de ti estas necesidades, Señor, que tú sabes que están en corazón de muchos aquí. Y, Señor, hay milagros que se necesitan, Señor. Y como Barbarita me introdujo a esta canción, y es una mujer de Dios, Señor, yo pido por el milagro que ella necesita. Y si ese milagro es vivir sin su esposo, Señor, tú sabes. Y si ese milagro es que tú le vas a volver a dar el aliento de vida, y para esa iglesia que ya perdió un pastor, no perder otro pastor, Señor, lo que sea tu voluntad, Señor, porque no también es una respuesta y queremos confiar, pero como acabamos de decir, los nombres, y qué nombre, qué faceta de ti quizá podamos necesitar en dado momento, y queremos mirar al Dios poderoso, al Dios milagroso, el que abre camino. Y llevamos estas situaciones delante de ti, confiando en ti, esperando en ti, porque tú eres nuestro Dios grande, nuestro Dios fiel. Ya que estás, debemos mover, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así.
debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Quien reina con poder, Creador, el Creador, su fama eterna es, su voz un eco sin final. Y su voz un eco sin final. Todos proclaman, no hay nadie como Él.
mi confianza. En Cristo mi confianza está. He visto su fidelidad, mi roca en tempestad, que no se moverá. En tu palabra confiaré, tu reino siempre buscaré. Desiertos y el mar no temeré enfrentar. Si paso por las aguas, sé que no me hundiré, y al cruzar los ríos no me ahogaré. Mi Dios caminará y yo no temeré. Cada promesa cumplirás. No tardas, siempre a tiempo estás. En ti yo confiaré, mis manos alzaré. Y en la noche cantaré, y hasta el amanecer declararé que tú venciste con poder. Si paso por las aguas, sé que no me hundiré, y al cruzar los ríos no me ahogaré. Mi Dios caminará y yo no temeré. Y cuando cruce el fuego no me quemaré. Delante del gigante victoria cantaré. Mi Dios caminará y yo no temeré. Me guías, proteges, siempre a mi lado. No hay sombra ni valle donde no me halles, y yo no temeré. Me guías, proteges, siempre a mi lado. No hay sombra ni valle donde no me halles, y yo no temeré. Yo no temeré. Si paso por las aguas, sé que no me hundiré, y al cruzar los ríos no me ahogaré. Mi Dios caminará y yo no temeré. Y cuando cruce el fuego no me quemaré. Delante del gigante victoria aclararé. Mi Dios caminará y yo no temeré. Y Señor, hemos cantado unas letras en estas canciones enormes, tremendas, impresionantes, trascendentes. Y ahora, Señor, vamos a seguir viendo de tus promesas que siempre cumplirás. Y Señor, alimenta nuestra fe y ayúdanos a plantar nuestros pies firme en la roca que es tu palabra y en tus promesas. En Jesús oramos. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? ¿Puedes abrir, por favor, en Jeremías, en el Antiguo Testamento, en Jeremías capítulo 29? Y en esta serie sobre promesas, que Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas para que por medio de ellas, por medio de su conocimiento y poder nos ha dado esas promesas para que por medio de ellas seamos partícipes de su naturaleza, que quiere decir que su virtud, su santidad,
su bondad, todo eso también sea algo ya realizado en nosotros. Entonces, pero esta promesa es, bueno, hemos visto una que otra que es diferente. Esta es una promesa rara por esta razón. Vamos a ir a Jeremías 29, 11. Es muy popular, la promesa es una de las más citadas. En cuanto a promesas, puedes ir a cualquier librería cristiana y te van a dar así en madera, tallado con láser, te van a dar cuadros, vas a encontrar bordados de punta de cruz, o sea, todo así con esta promesa. Pero normalmente, y lo hemos mencionado ya muchas veces, normalmente está fuera de contexto totalmente. O sea, la aplicación que se le está dando está fuera de lugar. Y no es aplicable, o sea, la promesa simplemente nunca va a aterrizar en la forma que quien ya gastó sus pesos en el cuadro, en la tabla, no sé, en una concha de abulón y eso escrito, no sé, pero o sea, todo esto que es pues mercancía Christian, entonces, o sea, que simplemente porque vende, porque eso es muy bonito, porque dice así, Jeremías 29, 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, eso es fuerte, o sea, dices, ¿en serio? O sea, como que nos quedamos así, es muy lindo lo que está diciendo, pero cuando lo ponemos en su contexto, es una promesa fabulosa realmente, es tremenda en su contexto. Mucho más de cuando lo sacan de su contexto, que es muy bonito, pero empieza a ser como que muy... no insípido, pero como que queda tan generalizado que no tiene el mismo filo y no tiene el mismo peso para aterrizar esto en nuestra vida. Entonces, pero vamos arriba, capítulo 29, versículo 1. Esto es cuando el rey Nabucodonosor llevó el inicio del cautiverio. Y puso, o sea, se llevó a Jeconías, el segundo hijo del rey Josías. Josías fue el último buen rey en el reino de Judá y murió pues realmente bastante joven. Y entonces vino el rey de Egipto y puso, va a ser el rey. Ok, entonces es el rey, pero pagas tributo. Entonces, como que no quiso pagar tributo, como que ahora sí vamos a confiar en Dios, entonces no. Y lo llevó y lo tuvo ya preso político en Egipto, donde murió. Su hermano Jeconías quedó como rey y el rey de Babilonia lo llevó como rehén. Él, la familia real, la reina madre, o sea, toda la familia real fue llevada a Egipto, los sumos sacerdotes, toda la nobleza, los artesanos, los ingenieros y todos los que pudieran servir a Babilonia en alguna manera, lo llevaron. Y entonces ellos estando allá, y puedes como ir cotejando entre el libro de Jeremías en Judá y el libro de Ezequiel ya en Babilonia, porque Ezequiel fue uno de los como del élite o de la crema innata, por decir así. Ezequiel sí fue llevado cautivo. Daniel también. El libro de Daniel empieza a suceder en el mismo tiempo que Jeremías está escribiendo eso y Ezequiel está con los cautivos en Babilonia. Entonces, 70 años son decretados como sentencia y eso ya está comenzando a partir de. Entonces, Ezequías, que es hermano menor de Josías, entonces tío de Jeconías, el que fue llevado a Babilonia. Entonces es el último rey de Judá. Después del cautiverio y hasta en los tiempos de Macabeos y los tiempos de Jesús, los judíos hasta el día de hoy jamás han tenido ya un rey de su pueblo.
sobre ellos. Es muy importante cuando abres el Nuevo Testamento y ves lo que está pasando en los evangelios y ves cómo igual se perturbó Jerusalén y sobre todo Herodes el Grande cuando llegan los del oriente preguntando por el rey de los judíos que ha nacido, ¿okay? Que en estos días estamos recordando. Entonces, versículo 1. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Es interesante, van incluidos profetas que fueron llevados cautivos. Y no sabemos que eso es una referencia a Daniel y Ezequiel o a falsos profetas, porque estaban ahí como contradiciendo lo que decía Ezequiel en Babilonia. Entonces, dice, después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, esa es la carta de Jeremías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Es importante que Dios está enfatizando, esto yo lo hice, esto viene de mi mano. Entonces, si tú pateas o cacheteas esto, estás pateando mi mano. Entonces, muy importante, Dios lo deja muy bien asentado. Dice, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Ahora eso lleva tiempo. Sobre todo plantar huertos, cuando dice eso, y comer el fruto de ellos, eso lleva tiempo. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, lleguen a ser suegros y abuelos. ¿Okay? Entonces está como que eso ya está abarcando décadas. Y dice los planes que tienen que hacer ustedes, eso es importante, porque ellos tenían otro plan. Pues aquí vamos a estar y vamos a estar bien y nos va a tratar bien porque van a estar ya cumpliendo y pagando el tributo a Babilonia y ellos son rehenes, o sea, para que no maltrate la familia del rey Sedequías, van a estar cumpliendo con los tributos. Entonces todo va a estar bien y nosotros, eso es el gran valor que tenemos en la nación. O sea, van a proteger y recuperar lo que vale. Entonces ellos tienen un concepto de por qué ellos están en Babilonia y no la chusma que se quedó y la gentuza que quedó en Jerusalén, y están muy equivocados. Entonces, porque todos están bajo sentencia. Entonces dice, entonces y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz, la paz de la ciudad donde vives, tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros allá en Babilonia, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, su promesa, para haceros volver a este lugar. Ahora sí ya llegamos al verso que a lo mejor tienes en tu casa, junto al espejo, en el baño y cepillando los dientes, estás diciendo, hoy va a ser un gran día porque Dios tiene buenos planes. Y ahí estás, ok, sí, pero eso es el plan, era 70 años de castigo. Okay. Ese es el hermoso plan. Ves que durante los 80 mucho y los 70 mucho se decía, si estás medio de los
de vieja escuela, oíste eso mucho. Dios te ama y tiene un gran plan para tu vida, un plan maravilloso para tu vida. Eso se escuchaba mucho. Entonces, o sea, no era lo que dijo Jesús. El reino de Dios se acerca, arrepentíos, creed el evangelio. Pum, pum, ¡pau! Así. O sea, Jesús muy directo, el reino de Dios se acerca. Y las muestras de eso, la evidencia de eso era: los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan. Entonces, haciendo esas señales y predicando el evangelio, predicando buenas nuevas. Entonces, arrepiéntanse y crean el evangelio. Entonces, es importante ver eso, que de algún modo en el movimiento Peace and Love de los 60 y los 70 también sustituyeron como que un nuevo preámbulo al evangelio, que es: Dios te ama y tiene un plan, o un flan, mejor sería un flan maravilloso, porque eso sí cae bien, pero tiene un plan maravilloso para tu vida. Y el plan maravilloso que tiene para sus vidas es vivir y morir de viejos en Babilonia, y sus hijos o sus nietos van a volver, porque yo sé los planes que tengo acerca de ti. Entonces es importante ver eso, pero eso no está mal. Porque lo que sucede a Jerusalén, que se queda, y se quedan resistiendo, rebelando, profetizando falsamente, viviendo en rebelión, siguen quemando incienso a la reina de los cielos y otros dioses. O sea, siguen haciendo todo esto hasta el último día, cuando abren los de Babilonia una brecha en el muro. Siguen en rebelión franca y descarada hasta el último día. Y la ciudad es arrasada. Y los que sobrevivan el saqueo de Jerusalén serán también transportados. Entonces Ezequiel dice, Dios le dice: hoy tomaron la ciudad. Dios le dice. Y unos meses después viene uno que sobrevivió. Dice: ya cayó la ciudad. O sea, no hay palabras para decir lo que vio y lo que vivió en ese tiempo. Okay. Entonces fue terrible y necesitaban saber, en medio de tanta ruina y destrucción, y vivir las consecuencias de su pecado, poder palpar así el perdón de Dios en medio de las consecuencias por su pecado. Y eso es lo que podemos aterrizar con esta promesa. No es que voy a poner mi taquería o mi papelería, un nuevo negocio o algo así, o ya tengo un socio y vamos a emprender algo. Entonces, o sea, y porque Dios, para darme el fin que yo espero, que es ser rico y vivir bien y evitar pagar impuestos. O sea, yo sé, y entonces mi plan es tu plan, para que tú obtengas lo que tú quieras. Y como que lo han hecho significar eso. Y es exactamente lo opuesto. Lo que hubieran querido los del cautiverio ya en Babilonia y los que estaban bajo sentencia todavía en Jerusalén, necesitaban ver que los planes de Dios de inmediato para ellos eran terribles. Eran de destrucción y humillación y pérdida. Pero despertaré mi buena palabra. Entonces hay consecuencia, hay un juicio aquí, pero lo que Dios está haciendo es juicio sin condenación, porque hay redención, hay una recuperación de lo que pierden. Y en una verdadera condenación no se recupera, es destrucción total y desaparecen. Como los moabitas, como los filisteos, desaparecieron. Entonces, y dice, versículo 12, ¿qué es lo que va a llevar 70 años en ellos? 70 años es un buen. Vamos a decir, hoy estamos terminando 2021. ¿Qué fue hace 70 años? 1951. ¿Quién era presidente? Espero. ¿Cuándo fue expropiación petrolera? ¿Cuánto? ¿38 o 48? Expropiación petrolera. Entonces, 51, ¿quién era presidente? No era Díaz Ordaz, no era López Mateos, era todos reprobados.
Sí fue Cárdenas en 51 todavía. Bueno, entonces se lo dejo de tarea. Pero, ¿qué es lo que fue México en aquel entonces? Les voy a decir algo que dijo Cárdenas cuando todavía era alguien importante solo en Tabasco. Dice, hablando, o sea, no había realmente evangélicos en Tabasco en los 30 y los 40. Tienes que recordar que son hijos de la revolución, esa generación. Entonces, y tienes que entender los que ganaron aquí en el sur, quiénes eran y cómo pensaban. Y quién fue el mentor y maestro de Zapata y demás cosas. Todos eran intelectuales también. Entonces Cárdenas dijo que no vamos a cerrar o prohibir que las congregaciones religiosas, pero refiriéndose a las católicas, ¿okay? En Tabasco. Pero lo que vamos a hacer es, porque entonces se reúnen en sus jardines, en sus patios, en los parques y cerramos las iglesias. O sea, tienes que entender la política de 70 años para entender dónde estamos. ¿Okay? No tienes que empezar nada más que cuando empezó López Obrador, cuando empezó, ¿quién más? Peña Nieto es un chavo, o sea, un viejo. Okay. Cuando estamos viendo todo eso, para entender lo que pasó en 68, por ejemplo, en la Ciudad de México, o sea, necesitas ir 70 años antes para entender por qué se soltó todo eso. No nada más 3 años, es porque trajeron intelectuales de izquierda de Chile y por eso ¡pum!, hubo eso en 68. O sea, así no fue. Entonces, cuando entiendes lo que se produce una nueva mentalidad, ¿ok? A eso voy. Entonces, pensemos nada más de 51 para acá lo que ha sucedido en México. Cómo ha cambiado el pensamiento, los puntos de vista, los anhelos, por decirlo, la expectativa de literalmente millones de mexicanos. ¿Qué es lo que ha producido lo que no existía hace 70 años, que era migración al extranjero? Realmente no existía. Hubo un poco los braceros durante la Segunda Guerra Mundial, porque faltaban hombres que estaban en Europa y en el Pacífico durante la guerra contra Alemania y Japón. Entonces necesitaban manos trabajando, produciendo alimentos. Entonces el programa de braceros, que fue algo realmente sano. Y yo todavía conocía a viejitos que tenían pensión por los años que iban trabajando en las cosechas en Estados Unidos. Entonces, o sea, viendo eso, pero ya es otro México. Literalmente es otro México. ¿Y qué es lo que ha sucedido en esto? O sea, y lo que Cárdenas quiso lograr, no lo logró. O sea, porque piensan los hombres como humanos. Isaías dice, y Jehová está sentado sobre el círculo de la tierra. Círculo se entiende en hebreo así, no tierra plana, sino está sobre la esfera y se ríe. Y ven los habitantes de la tierra que son como langostas, nomás saltando así. Suben aquí en, ¿qué vamos a decir? Londres, y aterrizan en París. Y luego suben en un avión y o sea, nomás así están volando las langostas. O sea, ahí están, viviendo sus vidas. Y simplemente fumigas y bye. ¿Ok? Entonces, se queda así. Pero entonces, ¿qué pasó en Tabasco? Un pastor ya grande de más de 80 años que conozco, él empezó en Tabasco como ayudante de un viejo predicador y entonces fueron a Tabasco a predicar el evangelio y la gente no quería escuchar, o sea, eran muy cerradamente católicos en Tabasco, de modo que los amarran a un árbol y los van a quemar vivos. Y él era un joven en aquel entonces de 18 años. Más o menos en qué tiempo estamos hablando. Si él tiene 85, 86 hoy, quizás 87, hace 70 años. Exacto, eran en esos tiempos, 50, 51. Entonces los iban a quemar vivos. Y él así.
pues yo quería servir al Señor y mi vida es de Él, pero como que no, ni siquiera, o sea, estoy así lanzándome en servicio al Señor y así nomás, o sea, Él así. Y el viejo empieza a decir una cosa muy sabia. Jóvenes, a ver muchachos, si la madre de nuestro Señor Jesús ve lo que piensan hacer, ¿eso le daría gozo? ¿En verdad alguien como María tendría gozo? ¿Sentiría orgullo por lo que ustedes están haciendo? ¿Dirían, estos sí son mis hijos? Y se chiviaron los señores que los iban a quemar y los desatan y los sueltan. Se quedaron así. Pero es una piedrita la que empieza una avalancha, ¿ok? Y hoy Tabasco está repleto de evangélicos de todo color y sabor, pero en aquel entonces no, y ellos, no era el gobierno, aquellos, los mismos tabasqueños, venían a quemarte. ¿Y ahora? ¿Te das cuenta? Entonces el hombre pone planes y hace sus estrategias y Dios dice, y cambia todo. Porque Dios interviene y cambia corazones. Y psicología y estrategias de sociología y educación pública y lo que tú quieras y propaganda y televisión y todo, eso maneja tus pensamientos y lo que tú sabes de información. Pero Dios llega más profundo que tus pensamientos a tus motivos y tu corazón. Y Dios empieza a trabajar ahí también. Entonces, es un ejemplo. Ahora, entonces, dejando eso de tus estampas que pegabas en tu cuaderno, que esto, que aquí Cárdenas, aquí, así, y todos los presidentes de México. Dejando eso y regresando a Jeremías. En 70 años, vamos a decir, un Daniel de menos de 20 años, un Daniel cuando terminan los 70 anda por casi 90 años de edad. Y él está leyendo esto y en Daniel 9 lo comenta y empieza a orar. Pero vemos que es cierto lo que Jeremías profetizó, porque dice, versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero Daniel queda quebrantado porque ve que como nación no lo están haciendo. Pero es algo importante ver que Dios no está como poniendo como condición que toda la nación me busque, sino dice, cuando terminen los 70 años, yo despertaré mi buena palabra y yo voy a hacer lo que yo prometí. Aunque la nación como nación no esté esperando o pidiendo el cumplimiento de mi palabra, yo la voy a cumplir. Y es buena palabra. Y es para darles un fin bueno. Y es para ser hallados por ellos. Entonces, ¿cómo lo puedes aterrizar en tu vida? O sea, eso es importante, porque mucho se ha tomado y como que se ha aterrizado mal y quedan como en espera de ver que Dios haga algo, porque la promesa no es aplicable como mucha gente la está tomando. Pero ¿cómo la puedes tomar? Ok, ¿alguna vez has estado atravesando situaciones y te das cuenta que estás viviendo consecuencias y que Dios está en control y las consecuencias que vives son de su mano? Entonces es ahí donde puedes aterrizar esta promesa. Cuando estás viviendo juicio de parte de Dios, mas no condenación, es juicio con esperanza, juicio con un fin bueno para vivir. Eso es lo que Dios les está prometiendo. Va a pasar todo eso. Pero entonces Dios no dice, y entonces esto es lo que, o sea, empezando, reinó 11 años, entonces todavía faltaban 9 o 10 años que Sedequías reinara y que la gente estuviera como esperanzada por los falsos profetas, que va a llegar destrucción como con Asiria, Dios va a hacer con Babilonia. Y constantemente Jeremías estaba diciendo, no va a ser como antes, ahora sí va la buena. Y entonces cuando combinas eso con Isaías, que habló lo mismo 50 años antes, o sea, piensa lo que estamos hablando en generaciones. Isaías
al inicio con el rey Usías hasta el último Manasés. Manasés, su hijo es Amón y su hijo es Josías. Entonces cuando ves así 4 reyes y luego el hijo de Ezequías, Manasés, que quemaba a sus hijos en manos del dios Moloch. Entonces, o sea, dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hijo de Ezequías, que vio la destrucción del ejército de Asiria. ¿Ok? Entonces, estamos siempre, cada generación está un paso de estar así, de Ezequías a Manasés, a un paso. Pero aún así Dios levanta un Josías. Y hay un dato interesante acerca de Josías. O sea, cómo Dios planea y cómo Dios promete y cómo Dios mueve las cosas en la historia con y sin nuestra ayuda o aprobación. Okay. Josías fue profetizado unos 300 años, o sea, ya hablamos de 70 años antes y luego 50 años antes de los 70 años, o sea, así. Entonces, ahora 300 años antes que naciera Josías, Dios mandó un profeta del sur, Judá, al norte, Israel. Y llega y profetiza al altar de Baal. Y dice, altar, altar, Dios va a juzgar este lugar y va a quemar. Viene uno de la casa de David que se llamará Josías. ¿Qué tal si tú encontraras en un libro por ahí que va a llegar alguien que se llama Claudia? Se llama Emmaluz, y va a hacer esto, y luego dices, qué responsabilidad, ¿y si me sale mal? ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, Josías, cuando llega dice, y la prueba es esto, porque entonces el rey de Israel extiende su mano y dice, agárrenlo. Entonces, él dice, y la señal de que, y ahí están las cenizas sobre el altar de piedra, la señal es que el altar se va a quebrar. Y se quebra el altar y todos se quedan así. Y nadie sabe qué hacer y se va el profeta por su camino. 300 años después, Josías hace una gran reforma en el sur, en Judá. Y su celo es de tal manera que va al norte, empieza a destruir y a profanar todos los altares en los lugares dedicados a falsos dioses. Y llega a esos altares y empieza a profanar los sepulcros de los profetas y sacar los huesos y quemar los huesos de los sacerdotes de Baal sobre su propio altar. Entonces llega a un sepulcro y dice, y este es diferente, no tiene la misma imagen tallada y todo, y esto es, ¿qué es? Y el pueblo, entre toda su idolatría y toda su confusión y perdición en el norte, mucho peor que en Judá, el pueblo ahí en la ciudad dice, esta es la tumba de un profeta que vino desde tu tierra a nuestra tierra a decir que uno llamado Josías del linaje de David vendría a hacer lo que tú estás haciendo. Nosotros estamos por eso así, firmando. O sea, es el cumplimiento de algo que hace 300 años. Ahora, ¿qué estaba sucediendo hace 300 años? ¿Qué sería qué? Rápido. Ok, 1821, ya son 200, 1700, ¿estamos de acuerdo? No, ¿sí? 1721. ¿Qué estaba sucediendo? Todavía ni era la independencia. Morelos lejos de nacer, Padre Hidalgo lejos de nacer. ¿Qué estaba sucediendo en 1721? Pero fíjate, todavía en tiempos de 1800, antes y justo después de la independencia, venía un inglés al puerto de Veracruz llamado Diego Thompson y vendía Biblias y se vendían como pan caliente.
1806, 1810, o sea, en toda la turbulencia y esto y el otro y así. Y eso no te lo enseñan, nomás te enseñan expropiación petrolera, pero no te hablan de Diego Thompson. Y andaba por todas las Américas haciendo eso, vendiendo, regalando. En Ecuador no se podía comprar o venderle a alguien una Biblia, porque querían como mantenerse así. Entonces no, y no era por secular, sino por religioso. Entonces no era propagar otra religión. Entonces lo que él hacía es que ponía en una Biblia, esta Biblia pertenece a Diego Thompson, y se la prestaba a la persona. Sí se podía prestar una Biblia, no regalar y no vender, pero prestar. Entonces así, un loco. Y andaba en mulas por por los Andes, por las junglas, por así en el puerto de Veracruz y todo eso. Pero ve lo que Dios está haciendo en esos tiempos. Ahora, hace 200 años andaba Diego Thompson. Hace 100 años, hace 70, hace 50, ¿cuándo? ¿Quién se convirtió hace 10 años? Vamos a decir, la última década, de 2011 para acá. ¿Alguien? Ok, ¿quién se convirtió en los últimos 20 años? Ok, y lo que ha sucedido en este tiempo, que es ahora cuando estamos hablando de 300 años y antes de independencia y todo, y la colonia en todo lo que daba, y la Inquisición, imagínate, en todo eso, pero piensa lo que es nada más en el tiempo, lo que ha sucedido en el tiempo, en tu vida y alrededor de ti, en el tiempo que tú rendiste tu vida a Cristo. Interesante, ¿no? Pero entonces un poco de perspectiva y regresamos aquí a Jeremías 29, porque perspectiva muchas veces es lo que nos hace falta. Entonces seguimos leyendo versículo 14, y seré hallado por vosotros, me buscaréis y me hallaréis y seré hallado. O sea, Dios de su parte, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé. También profetiza acerca de los del norte que fueron perdidos décadas antes, cuando los asirios los llevaron cautivos. Fueron 10 tribus que perdieron todo su registro y su genealogía y podían decir somos israelitas, pero no sabían más. ¿Okay? Entonces empezaron leyendas de que esos son los célticos y son los ingleses o son los del norte de España o pues a lo mejor son los mismos de Tabasco que ahora proliferaron los evangélicos o quién sabe, pero realmente, todo eso desaparecieron. Son llamados judíos los que fueron transportados de Judá, ya no israelitas. Y a partir de ahí son judíos, aunque era mezcla y todo eso. Entonces, pensando en eso, por eso Pablo podía parar el cuello, decir, de la tribu de Benjamín era de los muy, muy pocos que podían todavía mostrar su pedigrí, de qué tribu y qué linaje. Pero muy pocos. Cuando lees la linaje de José y de María, muy pocos, pero siendo del linaje de David valía la pena mantener ese hilo y mantener la documentación, aunque no les abrió una puerta cuando buscaban posada en Belén. Porque todos se apellidan lo mismo, entonces decir que yo soy del linaje de David, dice, mira, aquí tengo 100 parientes que ya están acostados en mi sala, no te puedo hospedar. Entonces, pensando en todo eso, y Dios dice, miren, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar, mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, Sedequías, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que tan malos no se pueden comer.
Los perseguiré con espada, con hambre, con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra. Porque separó en el principio una canasta, tuvo una visión de una canasta de higos muy buenos y de otros higos ya muy podridos. Y que, no los puedes hacer en mermelada ni nada. Tíralos, ya huelen mal, ya traen moscas. Entonces, y estos no hay nada que se les puede hacer. Y esos son los higos malos aún en Judá y Jerusalén. Entonces, Dios está diciendo eso, y los profetas estaban en Babilonia diciendo, y tenían sus fans y todo allá, y que criticaban y murmuraban en contra de Ezequiel, que decía, no están bien ustedes, mejor humíllense, mejor cállense, mejor piensen en sus caminos, porque como pueblo no están bien sus caminos. Ok, entonces dice todo y hasta dice nombres, y las cosas suceden. Pero entonces al cabo de los 70 años, cuando Daniel lee en Jeremías, como pasó con Josías, alguien vio que dice, como señal se va a quebrar el altar, y se quebró. Y la gente se quedó así, porque los sacerdotes de Baal nunca producían milagros. Producían entusiasmo, pero no más. Entonces, al ver eso, se quedó. Entonces, cuando murió el profeta en el camino, trajeron el cuerpo y lo enterraron, lo sepultaron ahí en la ciudad, porque dijeron, por fin tenemos aquí un profeta sepultado. Y recordaron 300 años lo que fue profetizado. Y Dios despertó su buena palabra y trajo a Josías. Y el padre de Josías, Amón, que era un idólatra depravado, el padre de Josías le pone Josías, no porque él está diciendo, fíjate que ya mi Facebook me puso como recuerdos de hace 300 años y que hace 300 años hubo un profeta. O sea, no, ¿qué más saber él? ¿Qué atención estaría él poniendo? Y nada más del aire saca este nombre Josías y lo pone al niño. Y él empieza a buscar a Dios. No tiene guía, no tiene nadie, no tiene escuela dominical, no hay franelógrafo, no hay nada. Y simplemente empieza a buscar a Dios. Y a los 16 años le traen el libro de la ley y se quebranta. Dice, ya somos muertos, porque todo lo que está aquí lo hemos violado. Entonces toda la sentencia que dice aquí ya es nuestra. Y se humilla ante Dios. Entonces, ve lo que Dios está con un buen plan para ellos, y trae a un Josías, y en Babilonia pone a un Daniel y pone a un Ezequiel, y cuando ya regresan los cautivos pone a un Esdras y un Nehemías y Malaquías, Ageo. Pone a hombres que están como animando, están despejando sus cabezas, están ayudándoles a recordar lo que Dios ha dicho. Entonces, en tiempos difíciles, turbulentos, viviendo las muy pesadas consecuencias de sus acciones, de su necedad, de su rebelión, necesitaban saber eso. ¿Por qué? ¿Ves cómo dice en Colosenses 4? Padres, no seáis ásperos con vuestros hijos. Y dices, bueno, áspero, ¿qué tan? O sea, ¿cuántas rayitas de aspereza? O sea, muy ásperos o un poco. No seáis ásperos con ellos, dice, para que no se desalienten. Entonces, la palabra de Dios dice, en muchos lugares Dios sabe quiénes somos. Salmo 103, sabe y se acuerda que somos polvo. Él sabe que nuestra gloria es como la flor del campo, que hoy es y mañana se seca. Entonces, Dios sabe todo eso. Dios sabe que no tenemos memoria, que no transmitimos bien estas cosas. Entonces, por ejemplo, simplemente pensando, ¿por qué en Europa ya nadie sabe la historia del árbol de Navidad? Si era tan sabido y tan acostumbrado y practicado, ¿por qué quedó tan enterrado bajo versiones y suposiciones y dudas? ¿Por qué? Porque en algún momento a alguien no le convenía, por sus razones o por la sociedad alrededor, no le convenía transmitir el gozo y la gloria de Navidad. Simplemente no conviene. Entonces lo dejan.
Y podemos decir, bueno, es que las mamás hablaban mucho más de decorar el árbol y no tanto del significado. Ok, entonces vamos a culpar a las mamás. Ajá, ¿y el papá qué? ¿Sordo y mudo o qué? Entonces, o sea, viendo todo eso, digo, y no más, otra vez, cada generación está a un paso de olvidar todo. Por eso Deuteronomio 4, y hablaréis de estas cosas cuando van por el camino, cuando entran y cuando salen, cuando se sientan, cuando se acuestan, cuando se levantan, hablarán de estas cosas y lo pondrán en el poste de su puerta y lo vas a escribir sobre tu mano derecha. O sea, lo tienes que traer tan presente. ¿Por qué? Porque la siguiente generación no va a tener noción. Así se va. ¿Ok? Entonces, viendo eso, si tú hoy o ayer o mañana pasando por consecuencias, andando bajo juicio, no condenación, pero juicio como consecuencias de acciones o actitudes, y dices, algún día volveré a sentir el favor de Dios. No sé si lo has preguntado. O sea, volveré a tener el favor de Dios. Has pasado quizás por un largo tramo de decir, no sé en qué pequé, porque tengo 5 amigos 10 veces más pecadores que yo y ellos como si nada. Pero no sé en qué pequé que sigo así con la boca en el polvo. ¿Nunca lo has pensado? ¿Por qué yo? Ok, ellos lo podían pensar, pero fíjate, durante esos 70 años Dios los multiplicó y les prosperó. Y cuando lees en el libro de Daniel te das cuenta, no era fácil en su cautiverio, pero Dios les prosperó. De tal manera que cuando se cumplan los 70 años y llega el edicto de Ciro de Persia, que ya pueden regresar a Jerusalén, a ningún otro pueblo les hizo un edicto así, pero a los judíos sí. Interesante. Oyó una voz en una cueva, eso fue un nombre que tomó. Entonces fue una cueva, un río en una cueva, y como que había visiones y todo, y era un general de Persia y todo. Entonces va allá y oye una voz en la cueva, dice, te vas a llamar Ciro. Y dices, ay, pero esos cuates cuando ya tienen dominios e imperios inventan cada versión. Ok, pero fue por nombre profetizado, igual que Josías profetizado años y años antes que naciera. Y cuando Isaías dice, aquí mi siervo Ciro. Entonces Ciro, que ni siquiera sabe quiénes son los judíos ni tierra de Jerusalén, nada de esto, no sabe quién es el profeta Isaías, no le ha leído nunca, o sea, no tiene fans en Facebook, no tiene en Instagram Isaías, nada. Entonces, ¿cómo lo va a saber Ciro? Que porque es una buena movida política ganar favor que en los judíos. Nadie en Persia o Babilonia estaba preocupado de ganar el favor o la aceptación de los judíos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué? Y realmente su nombre, Ciro o Kurosh, lo que significa, es interesante. Entonces, o sea, viendo eso dices, ¿será que en verdad Dios es Señor de la historia? Que lo tiene así en su mano, que Dios mueve las cosas conforme a su voluntad y para su gloria y para demostrar quién es Él a la humanidad y para darnos algo bueno, que es ser hallado cuando le buscamos. ¿Será? Ok, entonces, si estás o has estado pasando por uno de esos tramos que dices, pues yo creo que me voy a morir de esto. Nunca va a parar, nunca voy a volver o sea, ya ayuné, ya me arrepentí, ya restituí, ya hice promesas, o sea, todo, me he postrado, me he hincado, me he hecho, o sea, ya hice maromas, ya voy a un quiropráctico, por tanto, a hacer maroma para agradar a Dios. O sea, todo esto, y dices, ¿será que nunca voy a ver el favor de Dios? Pero en 70 años, Dios no está diciendo para que tú sientas bien, sino para que una nación sea cambiada. Porque entonces ellos me buscarán.
y ellos me hallarán y seré hallado, dice Dios. Eso es su objetivo. Entonces tienen que pasar muchos años. Entonces, ¿por qué Dios no trajo lo que trajo a México, vamos a decir en los 60, los 70, que sí fue un mover de Dios en México? ¿Por qué no lo trajo muchas décadas antes, si había necesidad? Y si hay necesidad hoy en México, ¿por qué Dios no está haciendo más? ¿O será que Dios tiene que decirnos a nosotros, porque estamos viviendo consecuencias también como país? ¿Será que Dios en ese cuadro de vivir consecuencias como nación, que Dios podría decirnos también? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Y podríamos pensar lo mismo, que Dios no tiene nada bueno pensado para México. Le va bien a Alemania, le va bien a Italia, le va bien a Argentina cada Copa Mundial, y a México nunca. Dios como que pone así una fila de ángeles y no pasa de octavas de final. O sea, nomás no, siempre empata con Ecuador o alguien y para afuera. O sea, así. Y alguien podría pensar, o sea, ¿por qué siempre estamos así? ¿Por qué siempre México así? Porque económicamente, políticamente, nadie nos respeta, nos quieren nada más por mariachis, tacos y telenovelas. Nadie respeta nuestros logros. Ok, porque, y dices, ¿por qué estás preocupado por lo que el mundo piensa, México? Si Dios tiene algo que Él piensa acerca de México. Piensa en eso, o sea, eso es mi ánimo y mi aliento y mi consolación cuando a veces digo, caray, ¿qué va a pasar? O sea, ¿de dónde, cómo vamos a salir de este atorón? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. O sea, ¿qué más realmente necesita México que esto? O sea, si esto se pudiera realizar, ya está hecho todo. ¿Sí o no? ¿Qué más? Ya pandemias, ya cubrebocas, vacunas que no sirven, o sea, todas las cosas, o sea, realmente eso, simplemente poder venir como pueblo y que Dios nos escuche. ¿Qué más? ¿Qué más puede pedir o querer una nación? Y Dios dice, es lo que yo quiero, es lo que yo estoy planeando y preparando. Pero lleva tiempo. Ahora, aquí no sabemos cuánto tiempo Dios lleva esto preparando. ¿Qué tal si este año se cumplen 70 años? No, o lo que haya sido. Si Dios dijo, van a ser 111. O sea, pero ¿qué tal si Dios dice, ahora empieza ya a caminar un reloj? ¿Qué tal si este año es ya el fin? Y por ahí un Daniel está dándose cuenta y está orando por toda la nación y no lo sabemos. Pero vamos a sentir los efectos que Dios despierte su buena palabra y cumpla lo que Él ha pensado acerca de México. Yo estoy esperando, yo quiero vivir y yo quiero ver eso. Porque sabemos lo que otros sí quieren para México. Y tenemos un adversario que quiere destrucción para toda la humanidad. Entonces, tenemos que voltearnos y decir, bueno, Dios tiene una opinión y un plan y un pensamiento y quiero saber, ¿qué es lo que tú piensas, Dios, acerca de México? Y cuando te colocas en eso, es muy bonito envolverte en la bandera y decir, sí, me identifico, Señor, entonces, aquí me ves, esperando que tú despiertes tu buena palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu promesa tan rara, que era trágica y era fea para muchos, pero era para realmente darles, aún en su rebelión, darles algo bueno,
lo que realmente querían, que era vivir seguro, vivir tranquilos. Pero lo ibas a hacer como tú sabes. Ahora, Señor, has hecho en los milenios cosas que nadie podía haber preparado. Has cumplido otras promesas muy grandes y complicadas. Y Jesús de Nazaret nació en Belén, pero vivió en Nazaret y fue a vivir un tiempo en Egipto como bebé. Y todas las circunstancias y hasta el año y el tiempo del año y cada cosa que sucede para que un día en el río Jordán Juan Bautista pudiera decir, ahí está el Cordero de Dios, y que la gente lo empezara a seguir. Y haces tus cosas a tu manera y las haces muy bien, Señor. Pero reyes y profetas esperaban ver a Jesús y no les tocó. Pero sí llegó. Entonces, Señor, nosotros aquí estamos con la duda que si por ahí a alguien le dijiste, ¿cuánto tiempo? Y nos unimos con profetas de la antigüedad que decían, ¿hasta cuándo, oh Jehová? En espera, Señor, de que tú despiertes tu buena palabra sobre México y que hagas lo que tú has pensado, Señor, porque nos haces creer, nos haces confiar en tu bondad y en tu soberanía y tu gran poder, Señor, porque haces mucho bien a México en gran manera. Pero aquello que tanto estamos esperando, que como nación vendremos y oraremos y nos escucharás, aún está en espera. ¿Hasta cuándo, Señor? Y en espera de eso estamos parando oreja y esperando y buscando a todos lados, Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo vendrás y serás hallado por nosotros? Y como nación te suplicamos, Señor. Y nos paramos en el púlpito de Daniel para decirte, pronto, Señor, hazlo pronto. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.